Buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Patricia Paizal, psicóloga. Me dedico a acompañar a personas que están atravesando una crisis personal y les ayudo a transformar sus vidas para que puedan conseguir la plenitud que buscan. Bueno, queridísimos, aquí estamos una tarde más en directo para hablar de temas importantes para nosotros en tiempos de crisis, herramientas, técnicas, reflexiones, inspiración para sentirnos bien en los tiempos que corren. Si lo estás viendo en directo, salúdame para que sepa que estás ahí y poder saludarte yo también. Y si lo estás viendo en diferido, escribe hashtag diferido. Y si este contenido te es útil, por supuesto, eres libre de compartirlo cuando quieras. Y bueno, hoy estoy aquí para hablar de un tema muy importante, algo que surge en general en tiempos revueltos, sobre todo cuando uno se siente mal, se siente triste, abatido por distintas circunstancias, ya sea porque uno está atravesando una crisis personal o simplemente porque uno, pues, por los tiempos que corren ahora, ¿no? De cuarentena, pues se siente mal, se siente triste, en fin, distintas circunstancias. Entonces, ese tema del que quiero hablar hoy es sobre el uso de tu propia oscuridad para impulsarte y renacer. Yo estoy segura de que todos aquí, todos los que me estáis viendo, habéis experimentado en algún momento lo que es la oscuridad interna, lo que es malestar profundo, lo que son sentimientos negativos, incluso lo que se suele llamar malos sentimientos o malos pensamientos, ya sea hacia terceras personas o incluso hacia uno mismo, ¿verdad? Si eso lo has experimentado alguna vez, por favor escríbelo por ahí para que yo sepa si tú también lo has sentido. Entonces, bueno, estos malos pensamientos, estos malos sentimientos y en general las cosas que no nos gustan de nosotros o de los demás forman parte de lo que llamamos la sombra, un complejo que definió Jung hace bastante tiempo y que se trata básicamente de esas partes de nosotros que en algún momento hemos renegado o hemos rechazado porque a los ojos de los demás, por ejemplo, a los ojos de nuestros padres, pues no eran adecuados o no eran favorables ni aceptables a nivel social, por ejemplo, ¿no? Entonces todas estas partes de nosotros que hemos ido rechazando, negando, cuando por ejemplo los padres nos han dicho, no, no seas mala o no, no llores, ¿no? A los niños que les suelen decir mucho. Y entre otras lindeces, pues se han quedado ocultas. Nosotros las hemos ocultado debajo del ala para que nadie las pueda ver y por supuesto para que nadie nos pueda rechazar, puesto que para el ser humano, sobre todo para los niños, ser aceptado por sus dioses, que son sus padres en un principio y después empieza a ser pues los amiguitos, la sociedad, etcétera, pues es primordial. El rechazo de los seres queridos pues puede suponer uno de los grandes traumas y de las grandes negatividades que tenemos en nuestras vidas. Entonces, bueno, ese complejo al que llamamos sombra forma parte de lo que llamamos la oscuridad interna, ¿no? Esa parte de nosotros pues que no nos gusta y por supuesto como reflejo tampoco nos gustan los demás. Es recomendable hacer una lista exhaustiva de esas partes que no te gustan de ti mismo, de ti misma, y también una lista exhaustiva de las partes que no te gustan de los demás. Porque eso, sin duda, está formando también parte de ti, aunque sea en un nivel más inconsciente o más rechazado. Recuerda que esa información solamente está accesible a base de fuerza de voluntad, porque nos hemos asegurado bastante bien de esconderla para que nadie se dé cuenta de que eso está ahí y entonces puedan rechazarnos, ¿no? Entonces, se trata precisamente de usar esta oscuridad fértil, de usar estos malos sentimientos, estos malos pensamientos que a veces podemos tener para impulsarnos y renacer. Todo eso que vemos ahí, que no nos gusta, que nos hace sentir mal, forma parte del plomo de los alquimistas. No sé si alguien habrá escuchado hablar de los alquimistas, seguramente sí. Pues los alquimistas usaban materia burda, como es el plomo, para hacer oro, para transformar esa materia en oro. De forma que lo viejo, lo que ya no nos sirve, lo que no queremos en nuestra vida,
lo que no nos gusta de nosotros o de los demás puede ser transformado en oro. Oro quiere decir pues, en cositas que nos gustan y que son deseables para nuestra vida. Pues ¿cómo se hace eso? En primer lugar, sacando ese bagaje escondido que está empolvado después de tantos años de haberlo guardado bajo llave para que nadie lo vea, pues sacarlo y verlo y darle un espacio en nuestra vida. Aceptar esos malos sentimientos, esos malos pensamientos, esas cosas que no nos gustan de nosotros y de los demás. Y bueno, simplemente estar ahí en presencia de esos sentimientos, de esos pensamientos y dejar que nos impregnen un poquito. ¿Vale? Así es como vamos integrando la sombra y como le vamos haciendo espacio, porque en realidad todos los pensamientos y las emociones negativas que tienen que ver con aspectos de nosotros o de otros que no nos gustan, o sea, con la sombra, tienen una función súper importante, que es hacernos personas completas, ¿vale? En general nosotros, por educación, queremos siempre ser buenas personas, ¿no? Y aquí otra vez cito de nuevo a Jung que decía, yo no quiero ser una buena persona, sino una persona completa. Y de eso se trata, en el momento en el que tú aceptas e integras en ti todo eso que no te gusta de ti mismo o de los demás, de tu vida, etcétera, pues automáticamente eso empieza a formar parte también de tus dones. Y ahí es donde ocurre la alquimia, ¿no? Es un proceso bastante misterioso, pero que ocurre siempre que lo haces. Por lo tanto, no tiene pérdida. Entonces, todo lo que no te gusta se puede convertir en un gran don si tú le das la vuelta. ¿Y cómo se le da la vuelta? Pues no de forma mental. No es un trabajo que tenemos que hacer con nuestra mente, sino un trabajo que tenemos que hacer por base fundamentalmente de la aceptación de eso que no nos gusta, de estar en presencia de eso y de abrazarlo amorosamente. Pongo un ejemplo. La ira, que está tan mal vista en nuestra sociedad, pues en principio todo el mundo diría que es una cualidad, entre comillas, cualidad negativa, que no es deseable para la vida de uno ni para la de los demás. Sin embargo, si tú empiezas a aceptar tu propia ira, si empiezas a aceptar los malos pensamientos que vienen acompañados de esa ira, vas a poder observar también el lado positivo de la ira. Y te explico. Por ejemplo, ¿no? Un lado positivo de la ira puede ser el marcaje del territorio, que le llamo yo. Cuando algo no te parece bien y entonces tú marcas los límites y dices, oye, pues esto no me parece bien, ¿no? Y a veces pues hay que enseñar los dientes. Y esa sería una forma más mental, entre comillas, de darle la vuelta a esos contenidos propios que no nos hacen tanta gracia. Así que, como veis, es totalmente posible darle la vuelta y convertir en un don esos contenidos que son desagradables. Más que nada porque en el momento en el que no estás reprimiéndolos, entonces ellos ya no se... Es como si personificáramos estos pensamientos, estas emociones en personajes, ¿no? Tú imagínate que tienes un invitado que de repente viene y pega a tu casa y tú pues no quieres abrirle porque resulta que no es el momento y demás. Vale. Bueno, si tú no le abres la puerta a esa persona, ¿qué es lo más probable que vaya a hacer esa persona? Lo más probable que vaya a hacer es que vaya a golpear insistentemente y si tiene un objetivo concreto, quizás no entre en ese momento por la puerta, pero quizás más tarde pueda entrar por la ventana. De forma que, como ves, si tú reprimes a esa persona, si tú no le das espacio para entrar a esa persona, a esa emoción, a esa sensación, etcétera, a esa cualidad, esta cobra mucho más fuerza y se muestra de forma descolocada, se muestra de forma negativa. Y eso es lo que ocurre con la sombra, con estos contenidos que son desagradables y a los que no hemos conseguido darles la vuelta todavía. Así que es fundamental, yo creo que es fundamental para ser una persona completa y llena de dones al fin y al cabo, hacer una sistematización de todos esos aspectos que no te gustan de ti y también de los demás y empezar a aceptarlos y a integrarlos en tu vida
porque sin duda traen muchísimos dones aparejados, ¿vale? Y bueno, eso era lo que yo quería contaros hoy. Recordar simplemente, para hacer un pequeño resumen, que usar tu propia oscuridad para impulsarte y renacer es precisamente hacer ese trabajo de transmutación, de transformación, de alquimización de la propia sombra para convertir aquella materia burda, aquella materia que aparentemente no nos sirve para nada, sino todo lo contrario, nos obstaculiza, en el oro de nuestra vida. Y bueno, como el ejemplo que he puesto antes, pues cientos y cientos de ejemplos, ¿vale? Si tú rechazas un compuesto, si tú rechazas una entidad, la que sea, por ejemplo, ¿no? Este complejo llamado sombra, pues te alejas también automáticamente de los regalos que te pueda ofrecer esta información relevante que está ahí para nosotros, ¿vale? Por lo tanto, si tú la integras, también integras los dones y los regalos. Eso es así siempre en todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, me gustaría recordarte también que te voy a enseñar muchas más cosas como estas, súper útiles y súper importantes en el reto gratuito Renace en tiempos de crisis, que empieza el lunes. Ahí durante 5 días vamos a estar trabajando en un grupo privado de Facebook al que solamente tiene acceso las personas que están dentro. Por lo tanto, nadie va a saber lo que vamos a escribir ahí. Y bueno, vamos a hacer un trabajo muy intenso para limpiar todo aquello que ya no nos sirve, aquello que está obsoleto en nuestras vidas y que ha llegado la hora simplemente de cerrar el capítulo y pasar a una cosa diferente. Así que bueno, si ves que tú estás atravesando también una crisis personal y que estás en un momento duro de tu vida y que te gustaría dirigirte a una mayor plenitud, te recomiendo 100% este trabajo porque sin duda va a ser súper espectacular. Vamos a hacer ahí un trabajo de alquimia muy poderoso, así que no te lo pierdas. Si te quieres apuntar, el enlace en Instagram está en mi biografía y en Facebook está justamente ahí en la descripción. Y por supuesto, para cualquier duda o pregunta que tengáis, aquí sigo disponible para vosotros, ¿vale? Pues nada, queridísimos, un placer estar con vosotros hoy. Espero que reflexionéis sobre el tema de hoy y sobre todo que lo pongáis en práctica, porque sin la práctica nada, de nada sirve. Así que nada, venga, a darle caña. Un abrazo grande a todos.